Esto es Voz de Alerta. Ahí, y para que veamos que no es correcto cuando un cristiano hace eso, no es correcto hacer eso. Y vamos a dar aquí muestra de por qué no es correcto. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga nuevamente. Este es un tema muy necesario hablarlo por la necesidad, hermano Pablo, de que ahora se le han enseñado un cúmulo de nueva doctrina al pueblo del Señor que históricamente no han estado contempladas en las Escrituras, ni tampoco Jesús la enseñó, ni tampoco los apóstoles la enseñaron, ni tampoco en la historia, en más de 2000 años de historia de la iglesia, nunca se han enseñado estas cosas. Y luego de repente surgen estas doctrinas, es decir, que son doctrinas humanistas, que están disfrazadas con un ropaje de cristianismo, doctrinas que han venido de la filosofía pagana. Y estos predicadores, gloria al nombre del Señor, apóstatas, la han introducido con un ropaje cristiano, apoyándose en textos bíblicos. Porque hay que tener algo claro, hermano Pablo. Hay gente que tienen un arte tremendo para hacerle decir a la Biblia lo que no está diciendo. Amén. Es decir, ellos entran. Lo correcto es que nosotros debemos sacar nuestra exégesis de la Biblia, pero no nosotros entrar en nuestra exégesis a la Biblia. Es decir, usted me entiende, porque ya eso sería, cuando usted entra a su concepto a la Biblia, eso es una exégesis, pero cuando usted saca los comentarios, es decir, el concepto bíblico, lo que la Biblia significa, lo que el autor transmitió a su destinatario, eso es una exégesis. Y el día de hoy nosotros vamos a tratar de hacer una exégesis bíblica sobre esto. Vamos a hablar sobre la penetración de la metafísica en la iglesia. Gloria al Señor. Y cuando hablo de la metafísica, estamos hablando de términos que pertenecen al seno del ocultismo de la nueva era. Amén. Y de la metafísica, como el decreto, la visualización y la confesión positiva. Amén, exactamente. La metafísica se concibe como que está más allá de la física. Más allá de la física. O como algo que pueda usted mover como con la energía, usted mover como cosas o hacer que cosas sucedan. Bueno, pues en este caso, como siempre se dice, como con la palabra. La palabra, bueno, pues todo es energía. De modo que con la energía de la palabra usted va a hacer que las cosas se creen y así por el estilo. Estas doctrinas, como muy bien usted dice, han venido disfrazadas de cristianismo, pero yo diría no disfrazadas de cristianismo, muy mal vestidas de cristianismo. Lo que pasa es que los hermanos lamentablemente la abrazan con facilidad, porque a veces viene de personas que no son Pablo Silverio, y déjeme que no son Juan Santana, está que dividido, no son Sandy Díaz. Está dividido el cristianismo en cuanto, por causa de estos pseudos apóstoles que han aparecido ahora. Entonces hay un serio problema en la iglesia. Ciertamente, porque entonces esta gente está en el mundo entero. Amén. Entonces los hermanos fácilmente la aceptan porque no viene la doctrina de la gente que ellos conocen, es decir, de la gente que lo quieren ayudar a ellos. Pero si yo lo veo por la televisión, gente extranjera, gente, no, se supone que si lo dicen ellos, entonces debe ser correcto. El principal problema que yo considero es la falta de instrucción bíblica en las iglesias. Amén. En las iglesias casi no se doctrinan a los hermanos, y la gente tiene la Biblia en su casa y la tienen llena de polvo, no la escudriñan. Nosotros debemos ser como los bereanos. ¿Cómo eran los bereanos? La Biblia dice en el capítulo 17 de los Hechos que cuando Pablo llegó a Berea, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cuando Pablo estaba predicando, todo lo que Pablo decía, los bereanos se iban a las escrituras a ver si lo que Pablo decía era así. Amén. Y eso que Pablo, bendito sea el nombre del Señor, era un apóstol reconocidísimo, mas sin embargo, ellos lo cuestionaron de esta forma. Tenían derecho. Y tenían derecho porque la Biblia nos manda a hacerlo. Gloria al nombre del Señor. No importa quién fuera, si fuera Pablo, si fuera Pedro, si fuera quien fuera. Ya lo que está escrito no podemos nosotros contradecirlo por el hecho de que ya está escrito y sabemos que es la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Entonces, gloria al nombre del Señor. ¿Qué es la metafísica? La metafísica realmente es una filosofía humanista que creció en el seno del paganismo de Grecia, bajo la tutoría principalmente de Aristóteles. Aristóteles escribió 14 volúmenes acerca de la metafísica, pero varios de estos volúmenes se enfocó sobre la metafísica del lenguaje. En estos volúmenes, donde Aristóteles habla sobre la metafísica del lenguaje, Aristóteles enseña que
cuando tú confiesas o dices algo muchas veces y lo repitas, eso termina en convertirse en tu realidad y en tu creerlo. Entonces, esta filosofía a través de los siglos fue ganando terreno, hasta que al principio del siglo XIX o a finales del siglo XIX y XX, diferentes predicadores que comenzaron a apostatar de la fe, comenzaron a buscar en fuentes seculares ideas para llevarlo a su púlpito. Bendito sea el nombre del Señor. Y entre ellos hay decenas de predicadores que comenzaron poco a poco a empaparse con esta nueva forma de pensamiento que en el siglo XIX, en el siglo XX, se le llamó la doctrina del nuevo pensamiento o ciencia divina, que esta doctrina filosófica humanista enseña que tú con el poder de tu mente y el poder de tus palabras, tú puedes cambiar tu realidad y puedes crear cosas. Entonces, esto luego, a principios del siglo XX, comenzó a entrar en las iglesias, pero principalmente en los años 70 y en los años 80, esto se fortaleció cuando un autor llamado Don Gossen escribió un libro, Lo que tú dices recibe, que yo lo poseo el libro. Amén. Y cuando un pastor coreano llamado Paul Jong-hee Cho, conocido como David Jong-hee Cho hoy en día, pastor de una de las iglesias más grandes del mundo en Corea del Sur, este hombre sacó el libro La Cuarta Dimensión. En el libro La Cuarta Dimensión, él enseña y dice que aunque la visualización es un concepto que viene del paganismo, también los cristianos lo pueden utilizar para visualizar lo que quieren y pedírselo a Dios. Por eso es que usted ve que frases como visualízalo, sí, créelo, confiésalo, decláralo y recíbelo. ¿Usted ha oído eso en el Evangelio? Eso viene de ahí. Pero escúchame, y viene diciendo que ese pastor de Corea, pues yo tengo cierto conocimiento sobre la grandeza de la congregación de ese hombre, son millones. Tú me estás diciendo que él ha mezclado el cristianismo con la metafísica. Exacto. Lo que pasa es que cuando esto comenzó a suceder, nosotros los creyentes no nos damos cuenta, quizá por nuestra ignorancia, pero yo leí su libro en los años 80. Yo leí el libro más o menos en el 89, por ahí, La Cuarta Dimensión, y para mí fue una revelación. Pero luego me di cuenta que esto era doctrina ocultista. Yo tengo el libro, lo dejé los dos libros. Es extraño que lo olvidé traerlo para mostrárselo. Donde él enseña que cuando tú visualizas con tu mente, con detalle lo que tú quieres, cuando tú estás orando, entonces después que tú visualizas, entonces tú debes declarar lo que tú quieres. Exacto. Yo quiero esto. Y eso va a suceder porque tú lo has dicho con tu palabra y Dios obedece a tu palabra. ¿Usted está oyendo eso? Que Dios obedece a mi palabra. Literalmente, y lo dice también Don Gossen en su libro, Lo que tú dices recibe. Amén. Es una falacia, una mentira que ha entrado en el Evangelio. Y lo grande es que tú dices, este gran personaje, lo grande es de la mano de las personas que entran. Son personas que tienen el título de doctores, de apóstoles, y la gente lo cree porque fulano de tal lo dice. Debemos tener cuidado, hermano, debemos probar los espíritus, dice la palabra, gloria al nombre del Señor, a ver si las cosas que esta gente dicen proceden de Dios, gloria al Señor. Eso es muy importante y está haciendo falta mucho en la iglesia, ¿sí, hermano Pablo? Amén. Bueno, efectivamente, entonces lo que tiene que ver con esta cuestión de Jong-hee Cho, yo mismo con anterioridad me acuerdo haberle preguntado sino un muchacho, amigo mío de la Asamblea de Dios, me dijo que el que tiene la iglesia más grande en Corea, y para aquel tiempo nadie conocía casi nada de ninguna de las cosas, pero que después, a través del tiempo, con la internet y las cosas, el conocimiento se ha ampliado, y hay muchos documentos que nosotros no teníamos acceso a esos documentos, que ahora sí tenemos acceso, de modo que muchas de las cosas y de las creencias antiguas que teníamos y de los conceptos antiguos que teníamos, hoy en día nos damos cuenta que muchos de ellos eran incorrectos. Yo por lo menos... De la misma manera que entonces, mirando el caso de Jong-hee Cho y de otras personas como Benny Hinn, Kenneth Copeland, Hagin, de los mismos que estaban en la palabra profeta, en la palabra profética y de fe, en la bendición de palabra de fe, la bendición de Toronto, que son cuestiones que esos son lo del embriagamiento, del espíritu de la risa, supuestamente estas cosas. Nosotros antes no teníamos entendimiento de estas cosas, pero que en la medida que el tiempo ha ido pasando, ya Dios ha permitido que su pueblo o una gran parte de su pueblo entienda estas cosas para que alerte a los demás cristianos. Entonces, yo quiero seguirle. Quiero, porque conozco
conozco a ciertos pastores que hablan maravilla de este hombre de Corea. Y es increíble porque usted entonces usted se enfrasca a discutir este tema con esta gente que siguen a estos grandes personajes, y usted lo que se va a encontrar es un problema. Oye, usted lo que se va a meter en una discusión y ellos terminan perdiendo. Yo mismo he sido acusado de que yo he blasfemado sobre el Cash Luna, por ejemplo, sobre Benny Hinn. He sido acusado yo, pero yo no le acuso a ellos mismos son los que se acusan. Ahora, pero me sorprende porque hay muchas cosas que lo va a sorprender. Este hombre de Corea que tiene es de renombre por todo este conglomerado de su iglesia, ¿tú me entiendes? Entonces, increíble la noticia. Déjeme seguir avanzando porque tenemos mucho material sobre esto y para que no nos desviemos del tema, porque quiero llegar a un punto que le está haciendo mucho daño a la iglesia. Entonces, simplemente estamos introduciendo, diciendo de a dónde se origina esto. Luego, cuando Paul John Hitchcock y Don Gossen, que fueron los primeros en traer esto al cristianismo, antes hubieron otros. Estaba un predicador de apellido Kenyon, que no es muy conocido aquí, pero entre ellos sí, Kenneth Copeland y Kenneth Hagin eran discípulos de él. Amén. De él. Lo que te mencioné Y ahorita. esta gente también enseñan la doctrina de la confesión positiva y enseñan que tú debes, que lo que tú confiesas con tu boca, porque tú lo confesaste, tu palabra tiene poder. Y cuando tú lo dices, Dios te obedece. Entonces, ¿qué sucede? Lo lindo del caso es que esto rápidamente llegó al seno del cristianismo latino, hispano, y muchos predicadores comenzaron a usar estos términos y apoyar y a leer esos libros de esa gente y apoyar esa doctrina, que son los mismos del movimiento de la prosperidad. Y ahora vemos que predicadores como Cash Luna, Guillermo Maldonado, Benny Hinn, Marilyn Monroe, esta muchacha recortadita, Mayer, apellido Mayer, Joyce Mayer, tienen libros incluso donde ella enseña que el creyente debe visualizar y después que visualiza, comenzar a decretar lo que quiere. Y también Marco Witt tiene un libro donde él habla sobre esto. Sí. Entonces, toda esta enseñanza no viene del cristianismo. Los principales que comenzaron a dar a conocer secularmente esta enseñanza filosófica humanista fue una autora venezolana que creó la Iglesia Metafísica Cristiana de Venezuela, que actualmente tiene miles de seguidores. Ella, Connie Méndez, escribió varios libros, Metafísica 1, 2 y 3, y en su capítulo 5 ella introduce la doctrina secular de los decretos. Y si usted se pone a leer ese libro ocultista, usted dice, pero ven acá, pero esta gente que parece que sacaron su doctrina para traerle a la iglesia de este libro. ¿Entiende? Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero, ya con esta introducción, leerle un pasaje bíblico, y quiero leer en Segunda de Pedro, capítulo, gloria al Señor 3, verso 14, verso 15. Ponga atención, amado amigo y hermano que nos escucha, sobre este pasaje. Oiga lo que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, escuche esto, los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amado, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Déjeme decir algo breve aquí. A los hermanos tienen que tratar de entender algo, y es: mucha de esta gente que ya hemos mencionado son personas que no son cristianos, porque ese es el punto que extravía. Hay mucha gente de la que hemos mencionado que no son cristianos, que eso no son cristianos. Pero es que hay un poco de controversia, hermano Guelo, porque ellos predican la Biblia. Entonces, pero el que lo escucha dice, pero ellos predican la Biblia y hablan pocas veces, pero hablan de Cristo. Es que ese es el problema, pues si no predicaran de la Biblia, ¿cómo lo va a engañar? Lo que pasa es que ellos ejercen
ellos ejercen un cristianismo humanista. Sí, pero que no es que ellos ejercen nada, no creo que ejerzan nada. Miren que es que lo sentido- que hacen es que hablan de un cristianismo aparentemente a los hermanos, pero que no es cristianismo. Entonces, es que por ¿la ejemplo, intención cuál es? de engañar. ¿Pero Entonces, engañar para qué? O sea, a Dios, pero trabajando para Satanás. Porque hay una parte que el pueblo no ha llegado a entender. Mire, tenemos un enemigo constante que viene luchando desde los albores de la humanidad. Son la descendencia de la serpiente. Hemos hablado hasta la saciedad de eso. Sí. La descendencia de Satanás. Un conjunto de personas, hombres, descendencia del diablo, que han conseguido a otros por dinero y se han metido en el negocio. Pero ellos hay personas, que esta es la diferencia que tenemos que hacer, que ellos hay personas cristianas, que son cristianas, que han caído víctimas del engaño. Entonces ellos sin querer, porque creen que lo están haciendo bien, comienzan a hablar también ellos estas mismas cosas y están engañando sin querer. Siguen el mismo patrón de ellos. A una cantidad de los hermanos. Que me acuerdo de que mencionaste a ese muchacho, al que canta. Marco Witt. Para mí Marco Witt lo que es un engañado, un manipulado engañado, ya ecuménico pero engañado. Yo no creo que Marco Witt sea un satanista. Yo creo que lo que está es engañado. Lo han engañado, le han lavado el cerebro. A mí me parece que la fama lo tienen manipulado. Lo tiene manipulado. No, la fama no es una no. cuestión de fama. No es la fama, bueno, es la gente que lo están manipulando. Es la gente que está al lado de él. La gente que está al lado de él. Mira, él mencionó ahorita unos tales padres espirituales. Esos tales padres espirituales son satanistas la mayoría y están manipulándole las mentes a muchísima gente cristiana que, en este caso va la fama, que a veces guiados por la fama llegan al punto de llegar donde ellos. Porque si fueran gente que no se engrandecieran tanto, quizás no llegan a ese punto, hasta el punto de que lo manipulen, y ya no puedan salir de eso. Para mí Marco Witt no puede salir de eso, pero su mente está manipulada y él habla de eso. Mire, usted primero lo apunta, yo primero lo apunté en un papelito, yo primero lo visualicé, después yo lo apunté y después lo declaré. Ahí está, en lo mismo que estamos hablando ahora. Pero se menciona de tal manera, con tanta inocencia, porque eso funciona por la inocencia con que es dicha por personas ya engañadas, de manera que los otros hermanos cuando lo ven con tanta sinceridad decirlo, nada, pues lo copian. Sí, mira, otra cosa, hermano Pablo, hermano Juan Santana, llamada audiencia que no escuchan, estas cosas hay que traerlas al tapete público a través de la radio, porque es que esta gente está constantemente en los medios de comunicación y uno ve cómo se expresan y lo que hablan y la gente cree que esta gente son grandes siervos de Dios. Entonces, y que conste, disculpa, y que mucha gente se cree, escúchate ching aquí, mucha gente se cree que esas personas que están hablando ahí son de que reales teólogos, tampoco no son teólogos. Esos tienen títulos conseguidos y comprados, pero de ninguna alta escuela de teología. Nada de eso, porque ellos no son teólogos. Y si son teólogos, algunos de ellos para torcer las escrituras. La teología nunca llevaría a un siervo de Dios a semejante cosa. Amén, gloria al Señor. Yo voy a seguir desarrollando, Pablo. Amén. Y hace un tiempo yo estaba en la casa y escuché un programa de radio, una emisora cristiana de aquí local, de la ciudad de Santiago. Y estaba oyendo a unos predicadores en ese programa. Yo conocí a la mayoría de los que estaban ahí, hablando sobre el decreto. Y ellos estaban diciendo que el decreto es una doctrina bíblica y que el creyente debe decretar. Y ellos decían una serie de cosas. Cuando llegó el momento de que ellos comenzaron a dar oportunidad para llamar, ellos estaban muy seguros que alguna gente que conocía el tema, sí, gloria a Dios. Pero yo llamé y le definí que era el decreto, que daba vergüenza que predicadores como ellos estaban enseñando una doctrina humanista que viene del seno del paganismo, que no está en la Biblia. Y entonces esta persona decía... Entiéndase y tradúzcase en un buen español, que viene del seno del ocultismo y del satanismo. Bueno, Sandy, el decreto está en la Biblia. El problema es que el hombre no puede decretar. Yo quiero que llegara ahí. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Varón, el decreto no está en la Biblia como doctrina, ni como enseñanza. Como doctrina El decreto está como una palabra del uso común del lenguaje humano. Y dada por Dios, generalmente. No, varón, del uso común del lenguaje humano. Una cosa son los decretos que Dios da. Una cosa es guardar los decretos y otra cosa es decretar. Pero yo quiero que ustedes me sigan. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Esta gente estaban diciendo que el que no decreta, que el que no cree en la doctrina de los decretos es un humanista, es un humanista y es satánico no creer en la doctrina de los decretos. Al revés. Porque es una doctrina. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Uno de ellos decía
que la palabra decreto está, qué sé yo, cuántas, 300 veces en la Biblia. Sí, pero eso no significa que haya una doctrina acerca de los decretos. Los decretos no es una doctrina como la justificación por la fe, la salvación, la oración, el ayuno y muchas otras doctrinas bíblicas que están comprobadas y que pertenecen al cuerpo de doctrina de la iglesia cristiana y que por más de 2000 años de historia nosotros la iglesia cristiana la hemos practicado. Por eso yo aconsejo a todos los hechos, sucedieron muchas cosas entre los discípulos de los apóstoles, porque los apóstoles tuvieron sus discípulos. Entonces esta gente fueron que siguieron desarrollando la doctrina y, y permitieron que esa doctrina llegara hasta hoy. Entonces ellos se encargaron de enseñar. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente estaban diciendo lo que yo estaba escuchando en el radio, que esto está en la Biblia, pero realmente la palabra decreto está como una palabra, pero no como una doctrina. El hecho de que una palabra esté en la Biblia no significa que nosotros tenemos que hacer una doctrina. No hay una enseñanza establecida. Jesucristo no enseñó un cuerpo de doctrina sobre eso, ni los apóstoles. Ahora, ¿qué es un decreto? Yo le voy a decir la definición de los decretos. Una de las definiciones. La palabra decretum viene de la palabra latín decretum y significa ley promulgada por razones de urgencia. Una disposición de carácter legislativo que sin ser sometida al órgano adecuado se promulga por el Poder Ejecutivo en virtud de alguna excepción, circunstancia o permanente previamente determinada. Es decir, un decreto es una ley. Ahora, cuando un predicador dice, yo decreto sanidad sobre esta persona, ¿qué está haciendo ese predicador? Amén. Ok, vamos a aclarar un poco a los hermanos la definición. La definición en términos generales viene siendo como cuando un presidente da una ley por decreto, nombra a alguien por decreto, es decir, pasando por encima a todo lo establecido en ese país. El gobierno, el presidente, se toma en ese momento su autoridad de presidente y lo da por decreto, quizá lo que un Senado no aprobó, o quizá lo que un Senado no tuvo tiempo de aprobar, o lo que sea, él lo da por decreto, ya. Es decir, pasando por encima de todo orden establecido, y está bien hecho porque fue por decreto. Exacto. Porque se trata del presidente. Es la idea. En este caso Dios, y si me permite leer aquí en Levítico capítulo 26, verso 3, dice lo siguiente. Dice el verso 3, dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, ¿quién lo dice? Lo está diciendo Dios. Muy diferente a que un hombre decrete. Sí, pero estos son los decretos. Es que ahí está la palabra, según la define aquí el ministro, pero que no nos llama a nosotros levantar una doctrina de eso. Exacto, no hay una doctrina establecida. No hay forma de establecer. No hay una forma de establecer una doctrina ahí sobre eso. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es lo que es un decreto. Ahora, cuando un predicador dice en una iglesia que está ministrando, yo decreto que en este lugar se van a levantar los paralíticos, yo decreto que en este lugar va a caer aceite, ¿qué está haciendo él con esto? ¿Qué él está haciendo? Él está haciendo lo que dice Juan capítulo 5, verso 18, que dice, el que habla en su propio nombre, su propia gloria busca. Y una de las cosas que el Señor nos mandó a nosotros cuando oráramos por los enfermos es que lo hiciéramos en el nombre de Jesús. Y cuando una persona está decretando, elimina el nombre de Jesús, y quien está decretando es él mismo en su propio nombre. En su propio nombre. Y sacó al Señor de ahí. Entonces, y dándole una orden a Dios. Cuando un predicador dice, yo decreto que sobre este lugar va a caer aceite, ¿qué está diciendo? Que está mandando a Dios, le está dando una ley a Dios. Pero déjeme decirle algo muy importante, que no es a Dios la ley tampoco. Y eso es lo grande. En el cristianismo podía verse, bueno, le dan una ley a Dios, no es a Dios. Porque lo que tiene que ver con el decreto, es decir, la procedencia de donde viene, que usted con la palabra puede transformar el entorno, o hacer que se produzcan cosas, yo estoy visualizándolo, etcétera, etcétera, no viene del cristianismo, ni viene del judaísmo, por lo tanto no es a Dios que usted le está mandando. Lo que pasa es que se disfraza, un poquito se ve como disfrazado ahí. Usted le está mandando al universo, a las fuerzas del universo, que se alinee todo el universo a favor suyo. Amén. Según lo que usted decreta con su boca. En este caso, porque eso es satanismo, porque no es cristianismo. Eso es ocultismo. Es ocultismo realmente. Y vamos a definir el por qué es ocultismo. Es satanismo, es ocultismo, de acuerdo. Pero un predicador común
de esto que nosotros conocemos Nadie, en las congregaciones, ni Pablo ni nadie. porque yo he escuchado predicadores Eso- decretando eso es por la- cosas. por la- Lo hacen porque han escuchado están esto, copiando. copiando cosas de estos Exactamente, grandes, sin saber lo que están haciendo. exactamente, estos grandes hombres de la Sin televisión. conocer de a dónde viene esto. Sin conocer Ese- Entonces lo grande es que son personas que a veces se pueden enseñar de un tema que desconocen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me refería, no es que yo estoy hablando desde el punto de vista teológico, que es como si fuese dándole una orden a Dios, pero sabemos que ¿cuál hombre le puede dar orden a Dios? Ningún hombre. Jamás. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces yo he visto pastores, líderes en iglesia enseñando estas cosas y hablando sobre la declaración y decretar, y se apoyan en pasaje bíblico y se apoyan en historia bíblica. Por ejemplo, yo he escuchado predicadores diciendo que tu palabra tiene poder, lo que decía ahorita, que cuando tú declaras una palabra, Dios la apoya. Y por eso vemos una frase famosa que siempre dice Cas Luna antes de comenzar su programa, cuando lo va a comenzar, dice: hablaré palabra de bendición y no de maldición. Hablaré palabra de prosperidad y no de miseria, de salud y no de enfermedad, porque en tu boca hay un milagro, dice él. Yo lo he escuchado. Entonces, pero ¿es verdad eso que en tu boca hay un milagro? Es mentira. ¿Es cierto eso? Es Eso- mentira. eso Si en es tu mentira. boca hubiese un milagro, entonces ya tú no necesitas a Dios. Así es. Si en tu boca hay un milagro, entonces ¿para qué tú necesitas a Dios? Porque tu boca te trae el milagro, tu boca te trae tu prosperidad, Pero que tu eso- boca te trae tu salud. Según él, esto es una mentira, una falacia Amén, pero- del diablo. Amén, pero que eso es lo que se procura, que se saque a Dios. Que se saque a Dios del entorno. Y Que el se nombre de saque a Jesús. Dios, claro. Porque que se cuando, sa- cuando un predicador dice yo decreto, no dice en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú obres salud. Ya ahí sacó a Jesús. Y de ahí. que conste, que si va y dice yo decreto en el nombre de Jesús, también está mal. Pero cuando ya dijo yo decreto, ya está de mal el nombre de Jesús. Porque ¿quién es que decreta? Por ejemplo, cuando hay un enfermo, ¿quién es que decreta la salud del enfermo? ¿El predicador o Dios? Es Dios. Dios es que da la orden para que ese predicador se sane. Ahora, la gente falsamente cree que cuando un predicador o cualquiera dice, Señor, en el nombre de Jesús, ordeno que esa persona salga afuera, o que esa persona, que ese espíritu salga afuera, o que esa persona sea sana, piensa que esa palabra intrínsecamente conlleva el poder para recibir eso. Y dicen, No. declara la palabra. No. Si no es la voluntad de Dios, oye, si Así no es es. la voluntad de Dios, Así aunque es. tú puedes decretar, puedes declarar, puedes brincar, puedes hacer lo que sea, y si no es la voluntad de Dios, no pasa nada. Amén. Porque la última palabra determina la soberana voluntad del Señor. Amén. Eso desde el punto de vista del cristianismo. Sí, cristianismo. Bueno, eso me acuerda a mí lo que sucedió Sí, porque en eso es lo que la- estamos hablando. en Exactamente. el pórtico de Salomón, cuando Pedro y Juan van llegando, que este hombre inválido le mira y le pide algo. Entonces Pedro le dice, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pedro dice en la Biblia que lo ayudó a levantar. Pero yo te voy a hacer una pregunta que yo me la sé, pero sé que hay muchas personas escuchando que se hacen esta pregunta. ¿Y qué sucede entonces con las sanidades que estos hombres, estos pseudos apóstoles de la televisión, llevan a cabo? ¿Qué sucede? ¿De dónde viene entonces esta sanidad que esta gente Mira, presentan en la televisión? Mira, te podríamos Porque yo, contestar. escúchame, Sandy, pero yo te lo digo porque conozco un hombre de muchos años en el Evangelio que tiene miedo de hablar mal de esto. Él dice hablar mal de estos hombres porque dice, no vaya a ser que esté yo blasfemando contra el Espíritu no, Santo. No, por la ignorancia, porque no sabe. Estamos de acuerdo. Mira, con varón, con muchos años. El yo como comenzar a cristiano hablarte de esto sería desviarnos del tema, porque ya Sí, sería otro y tema. Sería otro tema. Es otro tema completamente diferente a lo que estamos hablando. Bueno, pero que ellos pero hay declaran sanidad. pero hay una respuesta y la tenemos y hemos hablado muchas veces de eso aquí en la radio. Pero yo quiero enfocarme un poco sobre esto porque se nos va a gastar el tiempo y lo que traemos no nos va a dar para explicar esto. Por ejemplo, yo recientemente estaba escuchando a alguien que decía que sí, que la palabra del creyente tiene poder. Porque cuando Elías llegó ante el rey acá y dijo, vive Jehová, que no lloverá en este lugar, ni caerá rocío, si no es por mi palabra. Él citó eso, citó, claro, está bien, correcto. citó ese ejemplo que se encuentra en 1 Reyes 17:1. Luego citó el ejemplo de Eliseo, cuando Eliseo, los jóvenes se estaban burlando de Eliseo, sube calvo, y Eliseo dice la palabra que lo maldijo en el nombre de Jehová, y dos osos despedazaron 42 jóvenes. Y luego citó lo de Josué capítulo 10, versos 12 al 13, cuando José dijo a la luna que se detuviera y al sol también, en la guerra que tenían. Ahora bien, vamos a explicar esto. ¿Dejó de llover porque Elías lo dijo? No. No.
Elías simplemente estaba obedeciendo la palabra del Señor, y la palabra que Elías dijo, porque no lloverá sino por mi palabra, era la palabra de Dios. Elías no se presentó ahí de agentado, como decimos nosotros aquí, gloria al nombre del Señor, a declarar una palabra que inventada por él. Fue Dios que lo mandó ahí. Ahora bien, si Elías dice no lloverá, al menos que no sea por mi palabra, si no hubiese, si esta petición de Elías no hubiese estado acorde con la voluntad de Dios, oiga, mire, llueve que ni el aguacero de Noé, gloria al nombre del Señor, ni el diluvio. ¿Por qué? Porque no llovió en Israel por 3 años y medio, no por la palabra de Elías, sino porque Elías hizo una petición que fue conforme a la voluntad de Dios, y Dios la apoyó, porque el pueblo de Israel estaba en apostasía, estaba desviado, estaban adorando a los Baales, a Acera, y estaba bajo el régimen y el reinado de Acab y Jezabel. Entonces, esto no le da valía para decir que la palabra del creyente tiene poder. Entonces tu palabra tiene poder para dominar a Dios. El otro caso es el caso de Elías. Tenemos 2 horas, creo que nos da el tiempo. Vamos a hacer un aclarando más a lo que tú dijiste, que está bastante bien explicado. Pero Elías dice, repite las palabras, por favor. No lloverá, al menos que no sea, ni caerá rocío, al menos que no sea claro. Por mi palabra. ¿Qué poder tienen esas palabras? Esas palabras tienen el poder de indicarle a usted lo que estaba en la mente de Dios que exactamente. Iba a suceder. Entonces usted entendió. El único poder que tiene la palabra es el poder de transmitirle a usted una idea que ya Dios tiene. Ahora, ¿dónde usted lo puede encontrar en la Biblia? Porque la Biblia no se equivoca. Mire, yo me he sorprendido con la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Vea, Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró. ¿A quién le oró? A eso me iba, que ya, ¿dónde estaba esa el poder? conversación estaba ya formada antes de que decretara ese asunto. Claro, porque cuando él no decretó. Mire, cuando él que él no decretó nada. Pero es que él no decretó. No, él habló la palabra que ya Dios le había confirmado. El que decretó fue Dios. Amén. No Elías. Amén. Entonces él oró, Dios le confirmó que sí, entonces le dijo las palabras al rey Acab. Porque este problema. Pero primero es Dios. Él no puede decir con un supuesto poder que la palabra tiene en sí mismo. Y ya no va a llover. Esa es la interpretación que le dan muchos pastores. Claro, entonces, sí, pero me molesta bastante. Me molesta bastante porque es una cosa demasiado errada. Porque contradice todas las escrituras. ¿Cómo usted puede contradecir toda la Biblia entera? Oye, eso me sorprende bastante. Quiero manipular a alguien, yo cojo el pedacito de la Biblia que más me conviene. Pero no, porque yo a los que quieren engañar, yo no lo entiende. Esos quieren engañar. Cash Luna, Maldonado, Ana Méndez y Benny Hinn y compañía. Ya sabemos que ellos quieren engañar, pero y están engañando. El punto está cuando hombres de Dios, cuando hombres que deben conocer elementalmente la palabra de Dios, tampoco se dan cuenta de eso y comienzan a repetir estas mismas cosas. Entonces, ahí es el problema. Lo que quieren es sacrificar. No, lo hacen sin malicia. No, lo hacen sin malicia. Porque ellos creen que está lo correcto. ¿Entiendes? Sí, claro. Porque le enseñaron eso, varón. Sí, le enseñaron claro. eso y lo creen porque se lo hasta enseñaron. Hasta el punto de hacerse enemigo de un hermano porque está tratando de aclarar su mente. No, varón, no en ese punto. Estamos hablando en el sentido doctrinal del pasaje bíblico. Hay pastores que no se llevan entre sí. Varón, tú te estás... No es esa la línea, varón. Mire cuál es el punto. Por ejemplo, cuando usted era mormón y usted iba a predicar a una persona en la casa, usted era capaz de ponerse enemigo de cualquiera, pero la intención suya era buena porque ya a usted lo habían engañado. Usted no era un engañador. El que lo engañó a usted es un engañador, pero usted no. Una víctima. El que era una víctima. Entonces, esos hermanos, lo que me molesta a mí un poquito es que cómo puede ser que son pastores que debieran conocer un poco la palabra de Dios. ¿Cómo nos captan la idea de que eso contradice totalmente todas las escrituras desde el principio hasta el fin? Ese es el punto es ese. Ahora, ¿cuál es el otro punto? El punto de Eliseo. Cuando dice Eliseo, que dice que en el nombre de Jehová, Eliseo maldijo y los osos se comieron a los 42 jóvenes. Y este pastor le decía, porque la palabra del creyente tiene poder cuando la desata. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque ahora en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que si usted maldice está en pecado. El maldecir es un pecado. Incluso la Biblia dice que debemos bendecir a los que no maldicen, pero nosotros no podemos maldecir. Entonces,
otra cosa es, eso sucedió no porque la palabra de Eliseo lo hizo, sino porque fue Dios que lo permitió. Dios en su perfecta voluntad, en su voluntad permisiva, permitió esto. Por ejemplo, rápidamente el caso de Josué. Otro caso, evidentemente. ¿Usted cree que Josué, porque dijo, luna detente en el valle de Ajarón y sol detente en tal lugar, la luna y el sol se detuvieron por su palabra? No, la luna y el sol se detuvieron porque fue el Señor que lo detuvo. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Es decir, la petición que hizo Josué fue conforme a la voluntad del Señor. Amén. ¿Entiende? Y Dios la respaldó. Y en ese punto, hay oraciones y hay peticiones que usted la hace que Dios no se la cumple. En el mismo cristianismo. En el mismo cristianismo. Ahora mismo, de lo que nos están escuchando, pueden pensar muchos, pero ellos lo están haciendo en el nombre de Dios, como lo hizo Elías. Sí, pero por eso es que estamos enseñándole al pueblo. Por eso es que estamos enseñando al pueblo, para que el pueblo aprenda correctamente lo que dice la Escritura. El punto que se quiere dejar claro es que la palabra no tiene en sí mismo un poder intrínseco. Digo, la palabra del hombre, tu palabra. No tiene ningún poder intrínseco, excepto que no sea tratando de introducir dentro de la iglesia la idea de que somos dioses. Porque el punto es ese, y desplazar totalmente al Dios Padre Creador y a nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el punto, para levantar una iglesia que todos lo sabemos que se está levantando, una iglesia para adorar, una iglesia apóstata que negará finalmente al Señor Jesucricristo y se inclinará a la adoración a Satanás. Pero porque poco a poco lo están llevando. Yo quiero dar a conocer a la más de audiencia y todos los que estamos aquí el punto siguiente, aclarar este punto. Hay peticiones que usted puede declarar, usted puede decretar, usted puede profetizar, usted puede hacer lo que sea. Y si no es la voluntad de Dios, no sucede. Porque lo que se está enseñando en muchas iglesias es que lo que tú declaras tiene poder. Eso no es cierto. Entonces se está enseñando a tener fe en la palabra de la persona, no fe en la palabra de Dios ni en Dios, sino en la propia palabra de la gente, de que la gente habla. Fe en la fe. Tener fe, no en Dios, sino en lo que yo dije. En la fe de yo mismo. ¿Tú estás oyendo? Yo entiendo. Tener fe, no en la palabra de Dios, sino en lo que yo dije. Eso es incorrecto. El positivismo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y sé. No, es que si fui invitado a un lugar, pusieron un video donde con tu mente tú puedes conseguir todo lo que tú quieres. Eso es lo que están enseñando en las iglesias. La persona que puso ese video allá, y yo que tengo una mente un poco abierta, gracias al Señor, yo veo unas imágenes, unos símbolos, imágenes subliminales que hay dentro del video, y cuando el video termina yo le dije a la persona, óyeme, eso es humanismo por donde quiera. Ahí se armó una pequeña discusión, pero en realidad entiendo que hay personas engañadas, porque esta persona lo quiso hacer con todo la buena intención, toda la sinceridad. Por eso es que funciona. Oye esto, varón. Para que ustedes vean que la palabra de uno no tiene poder intrínseco, es decir, que ella en sí misma, tu palabra por sí sola no tiene poder. Jamás. Al menos que lo que tú digas sea la voluntad de Dios y Dios haga las cosas. No es que tu palabra lo va a hacer. Es Dios que lo hace. Tú pides algo. Nunca es la palabra. Tú pides algo y Dios lo hace si es su voluntad. Amén. La palabra tiene el poder de que te confirma primero lo que ya tú vas a decir. Mire, la palabra no necesariamente no es eso. Necesariamente no. La palabra solamente tiene un poder, es el poder de comunicar. Exacto. Comunicar. Solamente. Si te comunicas cosas tristes, puedo entristecer. No hace, la palabra no hace milagro. No, la palabra nada, tuya no sana gente. Nada. La palabra tuya no cambia tu realidad, nada de eso. Quien se encarga de hacer eso es Dios. Amén. Es Dios. Así, continuamos en el programa que viene, de modo que una pausa. Ya para el programa que viene, le abren los micrófonos a los hermanos, porque alguno le haga una llamadita. Esto es Voz de Alerta.